en el gozo con la amargura. ¿Han visto cristianos amargados aquí? ¿Han visto cristianos amargados? Aquí los han visto. Sí hay, aquí no, ¿verdad? Aquí no, pero sí hay. En el segundo turno. Me hicieron la seña. En el segundo turno. En el segundo turno vieron los amargados. No se preocupa que yo le digo los del segundo que en el primero vinieron. Es una forma de hacer jocosa la enseñanza e interactuar, ¿no? Pero cuando hablamos entonces del gozo, habla de una condición de satisfacción, de seguridad, que viene en lo espiritual, de saber que estamos seguros en Cristo. Entonces esa alegría profunda no está condicionada por las pruebas. En esta versión dice tentaciones. Debo decir que no es la más acertada. Cuando llegues en diversas tentaciones, dice esta versión, cuando llegues en diversas pruebas, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Es decir, tengan una alegría profunda. ¿Y cómo es posible esto? Bueno, cuando vamos a Gálatas, capítulo 5, versículo 22, vemos que en el fruto del Espíritu, el segundo elemento del fruto del Espíritu es, vamos a leerlo, dice, mas el fruto del Espíritu es en diversas pruebas. Es decir, tengan una alegría profunda. ¿Y cómo es posible esto? Bueno, cuando vamos a Gálatas, capítulo 5, versículo 22, vemos que en el fruto del Espíritu, el segundo elemento del fruto del Espíritu es, vamos a leerlo, dice, mas el fruto del Espíritu es caridad. En otra versión dice amor y gozo. ¿Ok? Hemos predicado en otros momentos del fruto del Espíritu. Solo quiero resaltarles hoy que ¿por qué es posible, cómo es posible tener alegría profunda en las pruebas? Es posible porque no es algo que viene de mi naturaleza, porque es algo que no viene de mis emociones, porque es algo que es parte del fruto del Espíritu. Es decir, es un fruto que tienen los que tienen el Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo aquí? Dale un fuerte aplauso así con mucho gozo. Con mucho gozo, con mucho gozo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Con mucho gozo. Una alegría profunda que no proviene de mis emociones. Entonces dice, ok. Así sí me gano. Porque eso de tener alegría en medio de una prueba es muy difícil, ¿no te parece? Pero entonces cuando entendemos que es posible y que es una exhortación a usted y a mí como cristianos, que debemos en medio de las pruebas, debemos tener gozo, y dice, sumo gozo, es decir, un gozo al máximo. Un gozo al máximo, no es un gozo a medias, no es un gozo ahí poquitico, no tengo un poquito de gozo, no es gozo a plenitud. Una alegría profunda. Y Nehemías dijo, en el capítulo 8, versículo 10, en la última parte de ese versículo, Nehemías dijo, el gozo del Señor, tu fortaleza es. El gozo del Señor, diga, el gozo del Señor, mi fortaleza es. Vamos a decirlo de nuevo, el gozo del Señor, mi fortaleza es. O sea que en medio de las pruebas, en medio de las circunstancias difíciles, diga, yo tengo gozo. Y ese gozo es mi fortaleza. Porque es un estatus de
de estar bien, de sentirme seguro, de sentirme confiado, de que aunque humanamente yo vea que las cosas se están cayendo, yo entiendo que mi vida está segura y por eso yo tengo gozo. Es un estatus fruto del Espíritu. ¿Cuántos tienen gozo entonces? Entonces, no vale eso de cristianos amargados. No puedo oír. Quita la trompa. Hay que ver con pu. Así. Bravo. Ese no es aquí. Esa trompa no es aquí. ¿No lo que ¿Por qué no es aquí? Porque el cristiano está lleno. La otra parte del versículo ya la hemos mencionado y es en medio de las pruebas. Qué fácil es tener gozo cuando estamos cantando cumpleaños con una torta. ¿Sí? Ahora, me quitan la torta y cantamos cumpleaños y el gozo no es el mismo. O sea, cantar cumpleaños sin torta ya el gozo como que varía, ¿no le parece? La sensación emocional, no de gozo, él echándole broma del gozo, pero la sensación emocional de alegría sin torta, cantar cumpleaños como que como una felicidad media, ¿verdad? Porque es que la alegría nuestra tiene que ver mucho con las emociones, pero el gozo no. Qué fácil es cantar cumpleaños con gozo, con torta y velas. Qué fácil es estar gozoso en la salud, ¿verdad? Cuando estamos sanos, cuando estamos finos, cuando podemos correr, saltar, gritar. Ayer supe que un cantante muy famoso que llegó a Cristo hace muchos años, que saltaba y brincaba y decía, soy un hombre bendecido. Hoy día está cantando sin poder gritar, porque no tiene fuerza, no tiene salud, pero sigue cantando. ¿Usted sabe cuál es? Soy un hombre bendecido, porque mi alma es tristeza. Sigue cantando ahora, pero soy un hombre bendecido y sin poder saltar, porque si salta se puede quedar en la tarima. Porque mi alma es tristeza. Sigue cantando ahora, pero soy un hombre bendecido y sin poder saltar, porque si salta se puede quedar en la tarima. Entonces, el que ser un hombre o una mujer bendecidos no depende del estado de salud. Es decir, mi gozo, mi alegría profunda, es fácil sentir alegría profunda, repito, cuando tenemos salud. Pero ahora, ¿será que es posible sentir alegría profunda doliéndome una rodilla? Doliéndome el estómago. Vamos a hablar de un dolor de eso de los cuerpos, de una muela. ¿A cuánto le da una muela aquí? Oye, no, si yo se lo deseo a mí y a mi peor enemigo. Un dolor de muela es una cosa increíble, ¿no? Hablando de enfermedades o de cosas malas. Porque un parto no es nada malo. No. Tampoco puedo hablar de eso porque no lo he experimentado. Ni lo experimentaré. Son muy malucos, pero forman parte de un proceso de vida. Por eso no lo puedo meter en esta categoría de aflicciones, de problemas. Entonces, pero sí es cierto que la alegría, la sensación de bienestar físico en medio de un dolor, en medio de una prueba, desaparece. O usted me va a decir que usted en medio de una muela usted está contento, un dolor de muela. Y usted me va a decir que usted cuando le da una patada con el dedo chiquito a la pata de la cama,
pata de la cama. Usted siente una alegría profunda. ¿Cuántos se alegran cuando se le dan con el dedo chiquito a la o se golpean la canilla con un tubo? La sensación física y emocional no es precisamente de alegría. Por eso es que estamos hablando de que en medio de la prueba debemos tener una profunda alegría, pero esta profunda alegría no es emocional. Estamos hablando no de alegría, sino de gozo. En medio de la prueba podemos tener una profunda alegría porque estamos hablando del gozo. No estamos hablando de algo emotivo, no estamos hablando de algo emocional. Estamos hablando de un estatus que aunque me den el dedo chiquito, yo mantengo mi posición de seguridad y de confianza, de bienestar, porque sé que mi vida está escondida en Cristo. Y en ello estoy seguro, diga, en ello estoy seguro. Por eso en medio de las pruebas, yo puedo sentirme dichoso, yo puedo sentirme contento, yo puedo sentirme pleno. Una capacidad de tener paz en la tormenta, es una capacidad de sentirme pleno, satisfecho, resguardado. Ahora, nosotros pudiésemos categorizar las pruebas. Las pruebas fáciles, por lo menos, vamos a poner una prueba fácil. Una prueba de no comer empanada. Yo no voy a comer empanada, pero por hoy. Hoy pues, pero es una prueba fácil. ¿Sí? Yo me propuse pasar esta prueba, aunque me huele empanada. Una prueba fácil. ¿Qué otra prueba fácil? Se me vino la oportunidad para decir una mentira, para engañar a alguien. Eso no es tan fácil para algunos. Pudiese ser el segundo nivel, ¿no? Que ya no es tan fácil, vamos a poner un poquito más por acá. Y así, según nuestra propia concupiscencia, pudiésemos hablar de pruebas o de tentaciones, como lo dice la versión Reina Valera actualizada. Pero hablando de pruebas, de circunstancias que te someten a evaluación tu fe. ¿Sí? En este contexto, las pruebas son circunstancias que someten a una evaluación tu fe. Vamos a ver de qué está hecha tu fe. Y pasa por una circunstancia difícil. Ahora, en el contexto de qué tipo de pruebas estamos hablando. ¿Por qué Santiago habló de pruebas? Y nada más y nada menos, en el contexto de Santiago, pasó algo en Hechos 7. Vamos a ir a los Hechos, capítulo 7. Vamos a buscar allí, creo que está en el 54. Y vamos a ver a Esteban, ¿sí? ¿Correcto? Y en el versículo 58 empezaron a apedrearlo. Sus acusadores se quitaron las túnicas y las pusieron a los pies de un joven que se llamaba Saulo, mientras lo apedreaban. Y Esteban oró: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayó de rodillas gritando: Señor. El 60. Señor, no los culpes por este pecado. No les imputes este pecado. Habiendo dicho esto, durmió, murió. En ese contexto de persecución, de que estaban matando a los cristianos apedreados, en ese contexto de la muerte de Esteban, en ese contexto en donde un tal Herodes Agripa I aprendió al otro Santiago,
y lo mató, ¿sí?, al otro Santiago. Lo mató Herodes Agripa. Y en ese mismo momento aprendió a Pedro. En ese contexto de persecución, de que el rey Herodes estaba matando cristianos, estaba persiguiendo cristianos, que los judíos enardecidos estaban apedreando cristianos. En ese contexto de persecución y dispersión, ¿qué pasó? Que como estaban siendo perseguidos, los cristianos tuvieron que dispersarse. Por eso es que la salutación dice a las 12 tribus que están dispersas, porque eran la iglesia de Cristo que se había tenido que huir, habían tenido que huir porque estaban siendo perseguidos. En ese contexto de la muerte, como decimos nosotros popularmente, respirándoles en la nuca, en ese contexto, Santiago dice, vengan en ese contexto es la canción. En Santiago 1 verso 2 está escrito que tenga gozo. La hemos cantado, ¿verdad? Cuando pases por diversas pruebas, porque de allí saldré victorioso. Mi lamento cambiaste por... Entonces no es danzo, bailo, doy vueltas. Entonces, oye, la canción suena bonita, pero del dicho al hecho hay mucho trecho, hermano. Eso de que yo danzo mientras me están apedreando, eso de que yo, ay, Señor, perdónalos mientras me matan, eso hay que verle la cara, hermano. Pero de eso se trata el gozo en medio de la prueba. O sea, no es algo tan bonito o tan romántico como lo cantamos. Y a veces, ay, yo danzo en mi proceso. ¿Cuál es tu proceso? Tengo un muñero. Ay, no, yo danzo en medio de mi prueba. ¿Cuál es tu prueba? Ay, bueno, estoy comiendo harina Juana y yo como es harina pan. Porque a veces creemos que, ay, yo estoy danzando en mi proceso. Unas trivialidades que no son un proceso. Estamos hablando de un proceso de la muerte, de persecución extrema, de torturas. Estamos hablando de algo fuerte. ¿Cuántos están dispuestos a avanzar en ese proceso? Con la muerte aquí respirándole en la nuca. Estamos hablando de algo fuerte. ¿Cuántos están dispuestos a avanzar en ese proceso? Con la muerte aquí respirándole en la nuca. Falso. Estoy avanzando y corriendo, hermano. Entonces, cuando cantemos esta canción de nuevo, que no tiene nada de malo la canción, por si acaso, vamos a cantar ahora con más conciencia del proceso del que estamos hablando, ¿no? No es de las arepas que se le quemaron. Estamos hablando de un proceso incluso de persecución por tu fe, de procesos que prueban tu fe. ¿Cuánto más gloria a Dios? Amados hermanos, este Santiago, ¿qué dicen ustedes? ¿Le decimos apóstol, sí o no? Vio a Jesucristo. Pablo dijo que no se encontró a otro de los apóstoles sino a él. O sea, que parece que sí también fue considerado apóstol, ¿verdad? Ya saben, no vamos a estar nombrando apóstoles a lo loco como la gente por allá. No, a Jacobo porque vio al Señor y fue enviado, ¿ven? Fue líder de la iglesia en Jerusalén y tuvo en el primer concilio. Lideró el primer concilio. Imagínense. Ok. Dice el historiador, dicen varios historiadores, en este caso voy a hablar de uno muy famoso, Flavio Josefo, que este Santiago estaba predicando en el templo cerca del año 62 después de Cristo en Jerusalén y fue lanzado por orden de Ananías. Fue arrojado desde el pináculo del templo y este cayó dándose un fuerte golpe. Y en este fuerte golpe, que cuando lo vio caído, empezaron a gritar:
apedréenlo, mátenlo. Y ahí, este Santiago que avanzaba en el proceso, este Santiago que dijo, cuando pasen por diversas pruebas, tengan sumo gozo. Este Santiago que ahora lo cantamos y decimos, de allí saldré victorioso, salió victorioso. ¿Cuánto lo creen? Salió victorioso. Pero la victoria que tuvo Santiago no se parece a la que nos están vendiendo en las cadenas televisivas. No se parecen a las victorias que nos están vendiendo en la radio. No se parecen a esas victorias que dicen, wow, tú vas a hacer, tú vas a lograr, tú lo vas a alcanzar. Nada te va a tocar, vas a ser multimillonario. Un evangelio de esos de prosperidad super light y super recontrahumanista. Santiago dijo, en medio de la prueba tengan gozo. Y hoy nosotros cantamos, danzo en el proceso. Pero ese hombre que inspiró estas palabras fue empujado desde el pináculo del templo. Cayó golpeándose fortísimo y ahí fue lapidado, también lo apedrearon. Y dicen que uno de los seguidores de Ananías, con una piedra grande, se aseguró de reventarle el cráneo. Lo dicen los historiadores. Pregunto, ¿salió victorioso? No es muy bonito, ¿verdad? No causa así tanta emoción, pero debemos decir, hasta con los ojos aguados, ¿verdad? Sí, salió victorioso. Pero pastor, ¿cómo que salió victorioso si fue lapidado? Si le cayeron a piedra, ¿qué tipo de victoria es esta? ¿Se dan cuenta que lo que nos han vendido no concuerda con el gozo y con la victoria que está expresada bíblicamente? Él salió victorioso porque él sabía que la prueba de su fe produciría un estatus final. Y para allá vamos. Para allá vamos. Dice la palabra del Señor que la prueba de vuestra fe produce paciencia. En el versículo 4 dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales. Y dice sin faltar, esta versión dice sin faltar en alguna cosa. Otra versión les dice, por lo menos la Reina Valera, dice sin que os falte cosa alguna. Vamos a leer la nueva traducción viviente, se las voy a leer para ustedes. Dice Santiago 1, versículo 4, así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente. Serán dos interpretaciones, ya la vimos incluso en las versiones, ya vimos las dos interpretaciones. Ponme de Reina Valera actualizada de nuevo. Fíjense que Reina Valera del 60 dice sin que os falte cosa alguna. Es decir, una paciencia, una fe que va a fortalecer tu paciencia y que va a hacer que llegues a un estatus de que no te falte cosa alguna. Esa es una versión y consigo tiene una interpretación. O sea, esa forma de que está escrito tiene ya una interpretación casi que tácita y la vamos a ver ahorita. Pero en estas, que la traducción lenguaje actual también la tiene, habla de que sin que faltes en alguna cosa. Vean que es distinto. Sin que os falte cosa alguna es una cosa, sin que os falte cosa alguna, y esta sin faltar en cosa alguna, sin faltar en alguna cosa. ¿Cambia el sentido?
¿Tú tienes ahí, hermano? La Biblia de las Américas ¿Cómo dice? dice así, hermano, y que la paciencia ha de tener su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Sin que os falte nada. Perfectos y completos sin que os falte nada. ¿Ok? Entonces ahí estamos viendo las dos posturas de la interpretación de esto. Ahora nosotros vamos a ver bíblicamente y vamos a hablar de las dos posturas rápidamente. ¿Ok? Dijimos que entonces, uno, gozo, sumo gozo. Este sumo gozo, como punto 2 después dijimos, es en medio de las pruebas. Las pruebas de las que estamos hablando son pruebas que someten a evaluación tu fe, y en el contexto se estaba hablando de martillo, se estaba hablando de persecución, se estaba hablando de pruebas que someten a evaluación tu fe, y en el contexto se estaba hablando de martillo, se estaba hablando de persecución, se estaba hablando de pruebas que llevaban incluso a la muerte. O sea, no estamos hablando de pruebas de muñeco, no, ¿sí? ¿Sí estamos aquí, no? Amén. Entonces luego vemos que dice la prueba de vuestra fe, versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Fíjense, que es como que se está evaluando la fe. ¿Se dan cuenta? La prueba de vuestra fe, ya no está hablando ahora de las pruebas como las circunstancias adversas, sino que ahora está hablando que cuando sea probada nuestra fe, ¿sí? Cuando sea probada nuestra fe, dice que va a producir paciencia. Entonces vamos a hablar de la prueba de vuestra fe. La prueba no produce fe. Hay gente que dice, no, yo no tengo fe, pero yo cuando pase por prueba, cuando yo pase por pruebas, esa prueba me va a producir fe. Yo estoy aquí medio choreto, pero cuando pase por la prueba, yo me voy a enderezar, porque esa prueba me va a ayudar a mí a fortalecerme, y la prueba me va a producir más fe. Fíjense que aquí dice que la prueba no produce fe, sino que la prueba es para la fe. ¿Y produce? ¿Qué produce la prueba? Que vuestra fe produce paciencia. No produce fe. La prueba, lo que se prueba es la fe. La prueba de vuestra fe produce paciencia. Ahora, si la fe, paciencia. Ahora, si las pruebas no producen fe, ¿qué produce fe? En Romanos 10, 17 hay un versículo muy conocido y dice que la fe viene por el oír. ¿Qué? Vamos a leerlo. La fe, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10, 17. ¿Lo leyeron? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, no es la prueba de que produce fe, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que produce fe. Entonces, mi fe es edificada, mi fe es adquirida en Dios y en su palabra. Esa confianza, esa seguridad, esa convicción viene a través de su Espíritu Santo, por supuesto, y se usa su palabra. No son las palabras de Ángel, no son las palabras de los influencers, no son las palabras de los tipos que saben hablar bonito. Lo que produce convicción y fe, seguridad y confianza que dura, es la palabra. Pídale a Dios, por supuesto, pero también lea su palabra.
fortalézcase en su palabra. Y ahí va a encontrar más fe. Y dice, la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces podemos analizar y decir, bueno, las pruebas nos hacen ver en realidad y con certeza qué tipo de fe yo tengo. Porque hay gente que los domingos tienen una fe extraordinaria. O sea, hay gente que los domingos tienen una fe que tú dices, wow, qué fe la de ese hermano, ¿tú viste cómo canta? Wow, qué fe la de ese hermano, ¿tú viste cómo danza? ¿Tú viste cómo toca el bajo? ¿Tú viste cómo toca la batería, la guitarra, el teclado? ¿Tú viste que como estaba ahí en la primera fila y ese agua pegaba del techo? Ese hermano sí tiene fe. Ya va. Ahí con el aire acondicionado y con la música todos tenemos una fe especial. Espérate que salga el calor. Espérate que se le atraviese a alguien. Espérate que llegue la circunstancia difícil para ver de qué está hecha esa fe. O mejor dicho, para ver si realmente tiene fe. Porque hay gente que parecían los pastores más espectaculares. Y llegó la pandemia. Y se dice que hubo un índice muy elevado de los decesos en el ministerio pastoral en medio de la pandemia, en medio de la crisis económica que vivimos como país. Muchos se fueron. Es que la iglesia y la obra y la grey y la cosa y el llamado y la fe. Dejaron la peluca. Se fueron. Y las ovejas son del Señor, hermano. El Señor verá cómo hace. Y tu llamado, por allá estás vendiendo pan. Que no tengo nada contra los panes, no está bien bueno ese pan, hermano. Pero en medio de la prueba vimos entonces que muchos líderes, su fe era de cartón, era de juguete, no era realmente real. Fueron probados y salieron defectuosos. ¿Cuántos han comprado bombillo aquí? Hermano, hay que probar los bombillos antes de traerse para la casa, ¿eh? Y más si son de amarillos. Los bombillos y muchos aparatos que uno compra cotidianamente, hay que probarlo cuando tú sabes que compran los chinos. Hay que probarlo porque uno se lo lleva y están nuevecitos y aparentan tan fino. Pero si no los pruebas, tienes altas probabilidades de que es pura apariencia y no sirve. Entonces aquí vemos que la fe en medio de las tormentas se pone a prueba. Y es en medio de las tormentas que vemos quiénes realmente están cimentados en la roca firme que es Cristo. Porque en medio del aire acondicionado y cantando todo el mundo es evangélico. En el aire acondicionado y con una alabanza ahí a todo dar, todo el mundo es evangélico. Pero en medio de la enfermedad, en medio de la crisis, en medio de las olas de calor, en medio de las circunstancias adversas, ahí nuestra fe está siendo probada y nosotros ahí vamos a tener sumo gozo. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando pase por diversas pruebas, yo voy a tener una alegría profunda porque el Espíritu Santo me la da. ¿Cuántos son cristianos de lo de verdad? ¿Cuántos son cristianos de lo de verdad? ¿Cuántos son cristianos de juguete? No, porque como nos dicen así, amén, duro,
¿Será que son de juguete? Vamos a contar de nuevo. ¿Cuántos son cristianos de los de verdad? ¡Amén! Van a ser pasados por prueba, hermano. Los van a probar. Mejor que digan que son de juguete porque de una vez sepan que. ¿Somos de los de verdad, amén? Amén. Aunque vengan pruebas, aunque nos caigan la pedrada. Hay gente que nos rozan. Hay gente que les medio dicen algo y ya salen reprobados. A Esteban y a Santiago les cayeron a piedra, hermano. Y en medio de las pedradas, Esteban dijo: Señor, no le tomes en cuenta ese pecado. ¡Qué nivel de gozo! ¡Qué nivel de fe! ¡Qué nivel de gozo! ¡Qué nivel de fe! Este tipo estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántos llenos del Espíritu Santo hay aquí? Amén. Aleluya. Entonces, es hermoso, ¿verdad? Es hermoso, pero es profundo, hermano, es complejo, no es cualquier cosa. Y si vimos entonces que las pruebas no producen fe, sino que es más bien las pruebas prueban el tipo de fe que tenemos, pero la prueba de tu fe va a producir paciencia. Es decir, cuando pases por las pruebas, que seas aprobado o que pases aprobado esta evaluación, porque la fe en lo que has creído, tu convicción, tu cimiento en Cristo está tan firme que cuando pases por la adversidad no serás movido, porque tienes una fe verdadera, porque somos cristianos de los de verdad, porque no somos de juguete. ¿Amén? Amén. Eso va a producir cada día en ti y en mí más paciencia. Y otra versión dice, eso de paciencia habla de constancia. Otra versión dice, para que resistan hasta el final. Dice, para que la paciencia consuma su obra, para que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que la paciencia, por lo menos la traducción viviente dice, una vez, así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia, las pruebas van a evaluar mi fe, y que cada día que yo sea pasado por prueba, yo voy a ser más constante, yo voy a estar más firme, yo voy a estar más perseverante, yo voy a avanzar con respecto al nivel de resistencia, de aguante, porque voy a ir avanzando. ¿Por qué voy a ir avanzando? Porque voy a ir pasando la prueba. Y yo voy pasando la prueba, yo voy saliendo aprobado, 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 hasta que el Señor venga y yo tenga la plenitud de esa fe. Amén. No, esa es la interpretación. ¿Cuál es la interpretación? La interpretación que les estoy dando, que la voy a dar como primera porque es la que me gusta más, pero le voy a dar las dos, no se preocupe. La interpretación que le estoy dando es que, fíjense que dice, la fe va a ser probada y va a producir paciencia. ¿Ok? ¿Cuántos quieren paciencia? Luego dice, mantenga la paciencia su obra completa. Es decir, esa perseverancia, dice otra versión, debe ser hasta el final. Y esa es la postura a la que yo me inclino de esta interpretación. Es decir, que esa constancia se está hablando de permanecer hasta el final. Porque ¿dónde vamos a tener la plenitud? ¿Dónde vamos a tener? ¿Dónde no vamos a tener falta alguna? ¿Dónde vamos a tener esa perfección que dice para que sean perfectos y cabales? La palabra cabal aquí habla de una perfectos y cabales. La palabra cabal aquí habla
de completo. Habla de estar como que lleno totalmente. Habla de una sola pieza completa. Es decir, habla de una pieza terminada. La palabra cabal, para que seáis, aquí dice, para que seáis perfectos y cabales. Esa palabra perfectos, no sé si a usted le queda grande, pero a mí como que me queda grande. A mí, por ahorita en mis características humanas, eso de la perfección me queda como grande. ¿A cuántos no le queda grande? A mí nada más. Pero eso dice para que seáis perfectos y cabales. Entonces esa palabra cabales en el original habla para que estéis completos. Es decir, para cuando seas perfecto y la obra esté terminada, la prueba de vuestra fe va a producir una constancia tal que nos va a llevar como desenlace un cuerpo glorificado y un estatus de gloria con nuestro Señor Jesucristo. Esa es la interpretación que yo considero más certera. Que habla de que vamos a ser probados. De que nuestra fe va a estar siendo probada. Pero vamos a salir aprobados. ¿Amén? Con gozo. No con cara de limón chupado, no. Con gozo. En medio de la enfermedad, diga con gozo. En medio de la enfermedad, diga con gozo. Aunque venga la enfermedad, aunque mis labios no quieran cantar, no se lo letra, pero aunque pase por el fuego, o sea, cuando pase por diversas circunstancias adversas, yo voy a seguir con el mismo gozo. Y eso me va a hacer perseverar, es decir, me va a hacer ser paciente, constante. Cada prueba me va a hacer avanzar, porque voy a ser paciente, es decir, constante, perseverante, hasta que llegue el día de la promesa de la gloria venidera, que es que tendremos un cuerpo incorruptible, que es que seremos perfectos. ¿Cómo así? Que ya no habrá más enfermedad, ya no habrá más dolor. Por eso que decimos, Esteban salió victorioso, todo ensangrentado y apedreado. Sí salió victorioso porque él fue más rápido a un estatus de paz. Esperaremos el día de la resurrección de los muertos para que llegue a la plenitud, ¿no? La plenitud de ese estatus. Entonces la prueba de vuestra fe produce paciencia al punto de que lleguemos a esa meta que es la perfección, que es estar completos. Y yo considero que eso va a ser es un evento escatológico en donde nuestro cuerpo va a ser glorificado. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahora, la otra postura dice que sin que falte en cosa alguna. Esta es sin que os falte cosa alguna. ¿Dónde no nos va a faltar nada? Cuando estemos en la otra dimensión, ¿no? Por eso se dice que la prueba de vuestra fe va a producir ese estatus final, que es llegar a la perfección plena. Ahora, hay otra interpretación, y es que la prueba de vuestra fe produce constancia o produce paciencia, y esto es para que obedezcamos. Esa es la otra interpretación. O sea, eso de que no faltes en cosa alguna. O sea, las pruebas te van a probar tu fe, van a evaluar tu fe para que tú te mantengas constantes
constante, y cada día tú te parezcas más a Cristo y seas más obediente. Eso también es totalmente válido. Podemos agarrar las dos y decir unas dos tan acertadas. Sí, porque realmente es así. Somos una obra en construcción y cada día somos probados para subir de nivel. ¿En qué sentido? Bueno, porque ya no somos los mismos. Ya pasamos por esa prueba. Ya yo no voy a caer en lo mismo 2 veces. Ya yo fui aprobado. Ya yo pasé ese examen. Sí, que yo estoy en otro nivel. Y ahora soy más obediente. Ahora soy más como Cristo. Entonces, ¿cuántos quieren cada día ser más como Cristo? ¿Cuántos quieren cada día ser más obedientes? Ser considerados perfectos, de no fallar en su nivel, ¿no? ¿Cuántos lo quieren? ¿Cuántos quieren la prueba? El proceso es que la prueba va a probar tu fe y eso es lo que te va a ayudar a ser más constante, obediente. Wow. O sea, Señor, que son necesarias las pruebas. O sea, Señor, que tú usas las pruebas para llevarnos a otro nivel de obediencia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y bueno, Señor, ya entendí, sí, si es necesario, pásame por las pruebas. Yo no sé ustedes, pero a mí me gusta ser más obediente. Yo no sé ustedes, pero yo quiero tener gozo en medio de la tormenta. Yo no sé ustedes, pero yo quiero llegar a esa plenitud de perfección y de estar completo. De que esta obra que ha sido empezada en mí esté terminada a plenitud. Que aunque me persigan para apedrearme, yo pueda mantener el gozo inefable. Que aunque pase por lo que pase, yo me mantendré firme con la esperanza que el que me llamó pelea por mí. Que el que me llamó es el que me defiende y que mi vida está escondida en Él. Póngase de pie. Dile, Señor, ayúdame. Hermano, porque no vamos a engañar a nadie. No es fácil decir que vamos a pasar. Dice que el apóstol Santiago dice: tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Él no dijo, puede ser que vengan pruebas. O sea, él no dijo, a lo mejor algunos van a estar en pruebas, otros no. Él asumió y dijo, cuando halléis, o sea, les anuncio que van a pasar por pruebas, pues, en pocas palabras. Pero cuando pasen por esa prueba, tengan una alegría profunda que viene del Espíritu Santo. Cuando pasen por diversas pruebas, tengan la actitud correcta, sabiendo que su bienestar no depende de la tormenta. Levanta la mano y diga, mi bienestar no depende de la tormenta. Levanta la mano y diga, mi bienestar no depende de la política. Vamos que diga, mi bienestar no depende de la marca de harina que uso. Mi bienestar no depende de las divisas verdes y esas feas. Mi bienestar depende de mi posición en Cristo y que mi vida en Él está escondida. Que mi vida en